Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de hablar y el proceso que vamos a hacer, entonces vamos a continuar eh, con nuestros procesos que veníamos haciendo de la semana pasada. O sea, el tema que teníamos anteriormente, que era este, ¿sí? El dimensionado, sobre todo esta parte del dimensionado de la construcción, entonces vamos a manejarlo acá. Hay algo importante que tengo que presentar, y es que cuando yo tomo mediciones en una obra, normalmente hay un formato o hay algún formato que han definido de pronto por el sistema de calidad o bueno, otras situaciones donde yo debo consignar cada una de los elementos que voy trabajando en la medición. Entonces hay algo importante. Primero que todo, voy a mostrarles el formato. Este es un formato que yo elaboré, pero puede ser de otro tipo, o sea, no necesariamente tiene que ser este formato. Esto es un ejemplo. Si ustedes buscan en Google formatos para medición de obra, van a encontrar infinidades. ¿Por qué? Porque cada empresa o cada constructor o cada proceso de construcción, pues hace su propio formato. Y eso está definido por las normas de calidad de la empresa, ¿sí? Normalmente. Entonces, si hay un sistema de calidad en la empresa, ese formato tiene que ver con ese proceso de calidad de esa empresa. Entonces, eh, en cierta manera, aquí quisiera mostrarles algo, pues por lo menos la información más relevante que se debe utilizar en estos casos. Entonces es, primero que todo, pues tener un formato, no necesariamente que tiene que ser impreso, ojo, el hecho de que tengamos formatos no quiere decir que esos formatos necesariamente tengan que ser impresos, o sea que por ese lado podemos estar tranquilos de que el consumo de papel no es tan alto. Yo puedo generar esto en un formato PDF, miremoslo acá, o sea, aquí ya está en PDF, que es imprimible, pero también puede ser un formato que se puede llenar. Por ejemplo, yo puedo crear PDFs que sean llenables, ¿sí? El programa Adobe que formó el formato PDF me da la posibilidad de generar este tipo de elementos que yo pueda llenar. Entonces, eh, es posible hacer eso y volverlo digital. O simplemente tener una hoja de Excel donde yo haya elaborado el formato para que eh, tengamos claridad con los elementos que estamos trabajando. Entonces, el formato de toma de medición de obra, entonces, ¿qué sería? Pues primero que todo, tener en cuenta qué número, o sea, tener un consecutivo de las tomas de mediciones que se hagan, ¿sí? Porque pues cada elemento debe analizarse por separado, entonces la medición se hace por separado. Tener en cuenta la ubicación de lo que vamos a trabajar. Por ejemplo, estamos en la parte de cimientos, entonces la ubicación sería, por ejemplo, la cimentación. Y también indicar en qué sitio de la obra se está haciendo la cimentación, o en qué parte del plano, ¿sí? Eh, Muchas veces los planos tienen coordenadas, o sea, los planos a veces en la forma como se dibujan, entonces tienen en la parte de la margen un sistema de coordenadas. Y entonces yo puedo indicar cuando los planos son muy grandes y son muy densos, hay planos demasiado densos en información. Entonces es necesario que se le coloque el sistema de coordenadas. Entonces, ese sistema de coordenadas son unos elementos que van en los planos
y yo puedo identificar el sitio exacto donde está lo que yo estoy trabajando. Entonces puede pasar eso. Hay planos que no son tan densos, o sea, eh, pero entonces que de pronto no tengan el sistema de coordenadas, entonces se trabaja con los ejes estructurales del plano. Entonces ahora vamos a ver en un planito y ahí vemos, por ejemplo, en este caso podemos trabajar el sistema de ejes. Entonces eso también me da a mí una forma de identificar en qué punto estoy trabajando el proceso de medición. La otra es el plano, o sea, qué número de plano tiene. Muchas veces el proyecto tiene muchos planos, entonces se pone plano número, ¿sí? ¿Sí? Qué número de plano con respecto a todos los planos. La actividad que se vaya a hacer, ¿sí? Es importante tener en cuenta actividades. ¿Qué es una actividad? Es un proceso de ejecución de obra, es una de las tantas de los procesos de ejecución de obra. Entonces, por ejemplo, yo necesito medir piso terminado, pero ese piso terminado que tiene, vamos a escribir acá para que vamos, entonces, vamos a medir piso terminado. Entonces, si estamos midiendo piso terminado, estamos haciendo varios elementos dentro de ese piso terminado. Entonces, el piso terminado es igual a una actividad, o sea, esto es una actividad. ¿Sí? Pero esa actividad conlleva varias cosas. Ejemplo, si yo dentro de la actividad estoy trabajando solamente el piso terminado, yo debo tener eh, el suelo donde se va a colocar el piso debe estar ya nivelado. Esa nivelación ya debe haber sido otra actividad. Entonces allí no entra la parte de nivelación, entra de ahí en adelante, desde la nivelación hacia tener el piso terminado. Entonces, en el piso terminado, esa actividad, ¿qué conlleva? Conlleva la construcción del sobrepiso. Entonces, vamos a colocarlo aquí bien, así con plastilina. Construcción del sobrepiso. Entonces, en el sobrepiso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo que es una capa de concreto, ¿sí? De un espesor, puede ser de 5 a 7 centímetros, según las condiciones del piso terminado que se esté haciendo. Entonces, aquí tenemos esa parte que es fundamental para soportar ya el piso completo. Tenemos la construcción del sobrepiso. Si ese sobrepiso no está bien nivelado, porque muchas veces lo hacen simplemente para generar ese soporte, entonces a veces no se le pone mucho manejo en la parte superficial, entonces debe hacerse una nivelación. Entonces, mortero de nivelación. ¿Saben qué es un mortero? Entonces el mortero de nivelación. Entonces tenemos un mortero de nivelación. Pueden ser unos 4, 5, 4 o 5 centímetros de mortero de nivelación. ¿Para qué me sirve ese mortero de nivelación? Para que cuando yo vaya a colocar la cerámica o el elemento de piso, ya el material de piso, entonces ese plano quede lo más nivelado posible. ¿Para qué? Para que el piso no me vaya a quedar como, digamos, con desniveles o algo así por el estilo. Entonces debo colocar un mortero de nivelación. Luego del mortero de nivelación viene el pegante o el elemento adherente, ¿sí? En este caso vamos a llamarlo pegante. Ese pegante es normalmente, allá hay marcas pues que producen ese pegante. El famoso
el famoso pegante de pisos que nosotros utilizamos mucho es la marca Pegacor, que es de Corona, o el nombre Pegacor, que es un nombre de un producto que produce la empresa Corona. Pero pegantes para piso hay demasiados, hay todos los que usted quiera. Entonces, tenemos el pegante, tenemos, ¿qué otra cosa tenemos en ese proceso? Tenemos, en esa actividad tenemos la cerámica, ¿sí? La cerámica. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos para realizar el piso terminado, que es la actividad, entonces desglosamos en la construcción del piso, o sea, la construcción del sobrepiso, el mortero de nivelación, el pegante y la cerámica. Entonces, ese piso terminado tiene que tener esos 4 componentes. Entonces, en el formato, yo puedo solamente decir, en la actividad puedo decir piso terminado, ¿sí? Aquí, este sería el piso terminado. En este espaciocito yo coloco piso terminado. Si hay que colocar adicionalmente algo más, pues entonces se coloca en este espacio. Entonces la actividad es lo que yo voy a realizar y a lo cual yo le voy a hacer la medición. Ahora, ¿qué materiales voy a necesitar? Entonces en este caso, ahí sí viene el cuento de ¿qué necesito? Aquí necesito concreto, aquí necesito un mortero, aquí necesito el pegante y aquí necesito la cerámica. Miren que ya en esta parte ya estoy definiendo claramente los materiales que voy a utilizar. Entonces, ¿qué tipo de materiales voy a utilizar? Entonces aquí sería esto. Por supuesto que si necesito desglosar en algún momento, por ejemplo, el concreto, necesito arena, cemento, todo eso, grava, pues sería colocar, pero pues se intuye que ya el material como tal del concreto pues lo tenemos muy claro, o sea, cómo se fabrica el concreto y en qué condiciones se fabrica. Ahora, es importantísimo tener un bosquejo, o sea, qué es lo que estoy midiendo exactamente. ¿Sí? Entonces, en el caso del piso terminado, pues normalmente va a ser un rectángulo, va a ser una figura regular, ¿sí? Va a ser de pronto un cuadrado o algo así por el estilo. Pero en el caso de que sea una figura irregular, pues lo más lógico es que aquí haga yo ese bosquejito. Ahora, yo, como esto normalmente es digital, muchas veces del plano, yo saco un pedazo, o sea, el PDF, por ejemplo, me da la posibilidad de ampliar o disminuir, igual el AutoCAD o otro software que yo estoy utilizando para la parte, entonces puedo sacar un pantallazo de esa y pegarlo acá. Esa es una. La otra es que si estoy en obra, por ejemplo, en un momento dado estoy en obra, entonces lo ideal es que usted tome una imagen, o sea, tome fotografías. Ahora casi todo se evidencia con imágenes, video. Ahora que podemos utilizar la cámara del celular para todo, que a todo le tomamos fotografía, entonces la idea es que aquí aparezca pues el sector, el sitio, la parte, bueno, todo lo que sea necesario para entender de dónde es que se está. La descripción es todo lo que tiene que ver con esa actividad, dónde va a ser la actividad, sobre piso terminado de las alcobas del apartamento o de los apartamentos o todo eso, qué es lo que voy a hacer acá en esta actividad. ¿Qué es esa descripción? Por supuesto que una descripción corta, no puedes hacer todo un proceso, ahí todo un trabajo de tesis aquí describiendo la actividad. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a medir?
Si es un área, pues sería una longitud y un ancho. Entonces L es la longitud, W es el ancho, ¿sí? Y E es el espesor. Por ejemplo, en el caso del sobrepiso, si yo quiero desglosar un poco mejor la cosa, el sobrepiso y el mortero tienen un espesor, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de 7 centímetros, aquí estamos hablando de 4 o 5 centímetros. Entonces, aquí tomaríamos esos datos y los colocaríamos en estos sitios. Si es un área, pues me va a dar en metros cuadrados. Si es en volumen, me va a dar en metros cúbicos. Si es en longitud, pues me va a dar metros, ¿sí? Pues metros o metros cuadrados o metros cúbicos, ¿sí? Y eso lo sumamos, ¿sí? Tenemos que tener el total del- de la construcción en metros cuadrados o posiblemente en metros cúbicos o posiblemente en longitudes. Un ejemplo, estamos haciendo una viga de cimentación. Pues, si estamos construyendo una viga de cimentación, muchas veces se toma el proceso de construcción en metros. O sea, la longitud que yo tengo de esa viga de cimentación. Entonces, la longitud estaría acá. Yo verifico cuánta longitud real de la viga va a ser y si son varias vigas yo puedo describir por ejemplo esta viga en tanto y poner la longitud total acá si son una viga especial o algo así por el estilo donde tenga que trabajarla en dos partes, ¿sí? Entonces sumaría acá. Si es en el caso del piso terminado, pues hablaríamos en metros cuadrados. Pero si es en el caso del sobrepiso, pues hablaríamos en metros cúbicos. ¿Sí? Ahora, hay procesos de obra donde se maneja, digamos, una viga la pueden manejar en metros cúbicos. Entonces tengo que tener la longitud de la viga, el ancho de la viga y la altura, o sea, el espesor, ¿sí? ¿Cuánto tiene de peralte? Entonces, ahí entraría yo a manejar esa viga en metros cúbicos. También es factible, ¿sí? Porque igual, eh, digamos, si yo necesito que esa viga sea en volumen para yo conocer la cantidad de concreto que necesito, entonces lo podría trabajar en metros cúbicos. Pero si es un proceso de costeo, lo puedo manejar en metros, que es otra forma de trabajar ese tipo de elementos. Aquí ya hago la totalización de esas mediciones, sea en longitud, sea en metro cuadrado, metro cúbico. Y si hay necesidad de observaciones por digamos, situaciones que no de pronto no tienen que ver con la actividad en sí, de realizar la actividad, pero tienen que ver con el manejo del proceso para poder realizar esa actividad, entonces se colocan las observaciones necesarias para ese proceso. Y por supuesto debe haber una firma o una persona que sea el que toma esos datos, ¿sí? Tiene que estar por lo menos identificándose quién de ese proyecto está realmente tomando la información para pues corroborarla o cerciorarse o supervisarla. Bueno, hay un montón de situaciones que ocurren en obra para poder validar toda esta información. Entonces, este formatico pues es sencillo, es un formato simple, no es una cosa pues, del otro mundo, pero pues es conveniente a veces tener estos elementos disponibles para eh, el proceso. Hay algo bien importante. Resulta que esta toma de datos, y me ha ocurrido mucho a mí en obras, me ocurre mucho,
que uno contrata la obra y resulta que cuando uno le entregan toda la documentación de la obra, normalmente esa documentación está con con un alto nivel de desinformación, pero alto. A uno le dicen, no, yo tengo los planos, listo, pase los planos. Muestra los planos y esos planos, si mucho, tendrán la información necesaria como para decir esto va de aquí a aquí y ya. Pero normalmente la desinformación en todos estos documentos que a veces son entregables eh, no existe. Y en una parte donde pasa mucho son en las licitaciones. No sé si a alguien le ha tocado licitaciones, pero una parte predominante y sobre todo con las entidades del Estado. A mí me ha pasado mucho, digamos, en el SENA. Yo he sido supervisor de varias obras y, y la licitación se hace con base en unos precios que se generan a partir de un estudio de mercado. Por lo menos en algunos casos lo he visto así. Entonces, ¿qué sucede? Que ese estudio de mercado se hace también con base en que con anterioridad se tomaron unas cantidades de obra. Alguien solicitó, listo, vamos a hacer tal trabajo, vamos a sacarlo a licitación, entonces necesitamos saber cuánto es las mediciones que tenemos que tener en cuenta para poder hacer ese proceso de licitación, o por lo menos empezar con el estudio de mercado. Listo, se hace la licitación, se hace todo el proceso y llega un momento en que cuando ya la licitación se adjudicó, se hizo todo el proceso, llegamos a la obra, empezamos a trabajar y encontramos que la información de las cantidades de obra a veces no corresponden con la realidad que hay en el terreno. ¿Por qué? Porque no se ha tomado las diferentes medidas necesarias para poder. Y el problema es que en la licitación, como cuando ya se hace el proceso de licitación y adjudicación, en el momento de adjudicación, cuando se firma el acta de inicio, yo estoy aceptando que esa información que me entregaron es toda la información necesaria y exclusiva para hacer el proceso de construcción. Si por alguna razón no verifiqué eso, me voy a encontrar con el problema de que yo debo responder por lo que aparece allí, independientemente de lo que yo haya hecho. ¿Sí? Entonces, por eso las obras del Estado a veces tienen esos inconvenientes. Y hay tanto inconveniente a veces con que una obra se retrasa. ¿Por qué? Porque esos elementos no han sido cuantificados adecuadamente. Eso es una de las situaciones. Entonces, uno de los errores grandes en hacer presupuestos es precisamente no medir bien. O la otra es tomar datos que no son claros. Esa es otra. O la otra es que yo tomo unos datos y luego otra persona vuelve y toma los mismos datos. Entonces, eh, eh, hay un error que se llama error de apreciación. Es un error que se usa mucho en topografía. El error de apreciación. Y es que yo o sea, la persona que está encargada de eso, de esa parte, tomo un dato de acuerdo a cómo yo veo el proceso de medición. Yo soy el que interpreto ese proceso de medición y lo consigno en un modelo como este o o en otro formato. Entonces yo tengo una apreciación de esa medición, pero cuando otra persona la hace, tiene otra apreciación de esa misma medición. Un ejemplo típico es la medición con un flexómetro o con una cinta métrica. Unos miden
dejándole demasiado el arco y dicen, ah, sí, hasta acá tanto. Listo. Otros tiemplan bien la cinta y la tienen sostenida horizontal, otros no. Ese es un error que se comete. Entonces la medición va a variar. Puede que varíe poquito, pero varía. Y cuando son repetidas esas mediciones, cuando yo repito, por ejemplo, tengo una longitud de 100 metros, pero esa longitud de 100 metros no la conozco. Y yo hago mediciones parciales, o sea, mediciones cortas, muchas, para llegar al punto final, me puede perfectamente salir en 105, 110. ¿Por qué? Porque cada medición parcial es una apreciación de la persona. Entonces, esos errores en cada medición parcial se van sumando hasta terminar en el punto final. Entonces, uno va a tener una medición de un tipo y otro va a tener otra medición de un tipo y otro tipo. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa parte. Y es de vital importancia que eso se supervise, ¿ya? Que este proceso de medición sea supervisado. Bueno, entonces, mirando un poco acerca de esto, entonces vamos a ver este planito. Esto es una vivienda. eh, los que están en presupuestos conmigo, en interpretación de planos, también les tocó este planito. Vamos a tomar, por ejemplo, la cerámica de la cocina. Vamos a tomar la cerámica de la cocina. Entonces vamos a hacer aquí de esta cocina, ¿sí? Miramos que hasta acá llega el borde de la cerámica. Aquí hay otro piso, o sea, esta cerámica es una cerámica. Ahora se está usando mucho el proceso donde se dividen los espacios con diferentes clases de pisos. O sea, el espacio se hace de una manera, se le coloca un piso y el otro espacio se maneja con otra calidad de piso, con otra forma de piso, bueno, diferentes situaciones. Eso se usa mucho en arquitectura, ¿sí? El manejar los espacios a partir del piso. Es bien interesante eso. Entonces, miremos acá solamente esta parte, el piso de la cocina. Entonces lo que teníamos en cuenta ya es que, primero que todo, tenemos una longitud total. Entonces si hacemos el cálculo aquí, tenemos 2,70, vamos consignando esa información. Vamos a crear una hojita acá para crear eh, aquí. Entonces vamos a colocarle aquí el nombre. Vamos a decir piso terminado de cocina. Entonces en el piso terminado de cocina tengo yo acá que la longitud del piso desde este punto hasta este punto va a ser de 270. Luego tengo un espesor, miremos cuánto tiene ese espesor del muro, que es 11. Entonces 270 más 11 más 140 con el patio de ropas. Entonces vamos a coger toda esta área, ¿sí?, que tenemos aquí. Entonces tenemos 270 más 11 más 140. Entonces simplemente colocamos aquí, vamos a hacer la sumatoria, 2.70 más 0.11 más 1.40. Entonces aquí ya tenemos nuestra longitud, ¿sí?, 421. Ahora vamos con el ancho. Entonces el ancho viene hasta acá. Entonces tenemos punto 62 en este caso, ¿sí?, punto 62, o podemos hacerlo así. Podemos coger todo esto y después restarle el área del mesón. Pero hay algo importante.
Los mesones, o sea, normalmente el mueble de la cocina que está aquí en la parte de abajo también está enchapado. O sea, también tiene su enchape. Entonces, podemos tomar toda el área, porque igual vamos a colocar piso en toda el área. Entonces, no restarle la parte del mesón. Según el caso, pues, del, del proceso de construcción de la cocina. Pero en este caso vamos a tomar como si el piso fuera completo hasta la parte del mueble que tenemos acá de la cocina. Entonces en longitud tenemos punto 55, punto 62 y punto 88. Entonces vamos a colocar aquí punto 55 más el otro es punto 62. Aquí estamos hablando en metros, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. Y punto 88 acá. Entonces vamos a hacer la sumatoria y tenemos 205. Entonces aquí ya en nuestro formatico podemos empezar a colocar los datos, ¿sí? Los datos. Entonces, ¿qué ítem es? Vamos a decir que es el 001. Ah, bueno, Excel no me, al no ser que yo le coloque aquí que esto es una celda de texto, formato de celda, si le digo que aquí la coloco en texto, aceptar para que ese número no me lo asuma como 001, listo, ahí sí ya lo toma, puedo centrar, listo, 001, este sería el ítem 001. ¿Qué ubicación tiene? Miremos en el plano. Entonces en el plano que tenemos estos dos ejes, miremos a qué corresponden esos dos ejes. Corresponden eje 4 entre 3 y 4, ¿sí? Eje 3 y 4, entonces eje 3 y 4 con eje, miremos acá, miremos eje, está del otro lado, eje C y eje D. Entonces 3 y 4 entre C y D, ¿sí? Entonces 3 y 4, ¿sí? Entre C y D. Entonces aquí podemos colocar, la ubicación es ejes 3-4, ¿sí? Entre C, entre ejes, pongamos ejes porque es conveniente, ejes C, D. Y podemos ubicarle aquí que es cocina. 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 Primer piso. Listo. Ah, perdón, aquí está esta parte es acá. Control X. Listo, dejamos cocina aquí y aquí sí colocamos ejes, estas son las coordenadas. Ejes 3, 4 entre ejes C y D. Listo. ¿Qué plano es? Miremos el plano. Entonces miremos aquí. Este es el plano 1. ¿De cuántos? De 1. Dice acá. Ah, perdón. Dice de 5. Sí. Cantidad de planos acá. Entonces dice cantidad de planos 5, número de plano 1. Listo. Entonces, plano número 1 de 5. Entonces,
lo consignamos aquí, plano número 1, 1, ¿sí? Para que se sepa que ese es el juego de planos. El juego de planos es 5 planos, pero este es el número 1. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Ah, bueno, la actividad. ¿Qué actividad? Piso terminado de cocina. Listo. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Entonces aquí decíamos los materiales, que era eh, concreto, mortero, pegante y cerámica. ¿Sí? Entonces concreto, coma, mortero. Puedo manejar el mortero en alguna... Si ustedes tienen la tablita, por ejemplo, puede ser un mortero 1.4. ¿Sí? Por favor verifiquen la tabla que consultamos sobre... eh, bueno, creo que no hicimos tablita de mortero, pero bueno, sería bueno de pronto conseguirse una tablita de mortero, ¿sí? O la consultamos ahora. Mortero 1.4. De dosificación de mortero no hicimos solamente de concreto. Mortero de nivelación. Señor, ¿sí hicimos de mortero? Sí. Sería, en este caso el concreto sería concreto 1, 2, 3. Podría ser, o podemos colocarlo en plano. Normalmente el concreto se maneja con la resistencia, ¿sí? Entonces podemos decir, en este caso es FC, eh, 210 o 21, pongámoslo 21.5, no, 21.0, que es la norma ahora, MPA. MPA. ¿Listo? Entonces, ese concreto es el famoso concreto 1, 2, 3. ¿Sí? Por favor verifiquen la tabla de concreto 1, 2, 3. Revisamos ahora una cosita. Lo mismo el de mortero de nivelación. ¿Qué más necesitamos? Este mortero de nivelación es 1.4. 1.4. Y vamos a tener acá el otro material, que debe ser el pegante y la cerámica. Pegante y cerámica. La cerámica, miren, es importantísimo. En estos casos, cuando yo tengo, por ejemplo, acá en este plano, si yo reviso el plano completo, aquí, muchas veces en el plano, y lo digo, aquí en el plano, muchas veces se consigna el tipo de cerámica que se está colocando acá, o sea, se consigna la referencia. Entonces uno ya puede ver si esto se hizo de acuerdo al cliente y toda la cosa. Entonces simplemente se va con el cliente, se escoge la cerámica y se toma la referencia y se dice que esa es la cerámica que se va a utilizar. ¿Para qué? Entonces, muchas veces es conveniente utilizar el tipo de cerámica o poner la referencia del tipo de cerámica. Miren, en licitaciones es indispensable hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando se contrata con esos precios, con los precios exactos de los materiales que se van a utilizar. Entonces, en esta parte de la medición de las cantidades, es también muy indispensable tener en cuenta las especificaciones técnicas del material.
Ahora vamos a mirar algo sobre eso. ¿Sí? Entonces, las especificaciones técnicas del material. Eso es otra cosa que ocurre en obra. Y sobre todo cuando yo contrato con mi maestro, ¿sí? Entonces el maestro a mí me dice, listo, le digo, bueno, maestro, necesito que me construya esta cocina. ¿Y cuánto me vale la obra? Entonces él viene, toma unas medidas parciales, hace más o menos un cálculo. Ese cálculo lo hace con base en su experiencia, porque normalmente es así. Y me dice, eso vale tanto. Entonces, muchas veces lo primero que cobra el maestro de obra es la mano de obra. ¿Cuánto le vale a él eh, hacerme eso? Entonces dice, bueno, la mano de obra me sale en tanto. Entonces, normalmente me va a dar un valor en mano de obra. ¿Sí? Entonces yo decido, bueno, eso me vale tanto. Pero entonces, ¿a quién le toca comprar los materiales? A mí. Y si yo no sé de estas vainas, entonces yo le digo al maestro, no, no, yo, maestro, yo necesito que me haga el cuento con materiales. Entonces dice, no, pues con materiales eso le vale tanto, o sea, ya le da como otro 50 adicional, porque normalmente en los costos de una construcción estamos hablando de materiales por ahí un 40%, mano de obra un 60%, o 50-50, también pasa, ¿sí? O a veces, según la calidad de los materiales, se sube 60% materiales y mano de obra otra. Pero cuando la calidad del material sube demasiado, por ejemplo, no es lo mismo pegar un piso en cerámica que un porcelanato, entonces la mano de obra me sube. Entonces hay que tener en cuenta esas características que van pasando a medida que yo voy generando esto. Pero entonces las especificaciones técnicas del material es importantísimo en el momento de yo presupuestar. El maestro me va a decir, listo, yo le pego el piso con cerámica, pero yo no sé qué material me está colocando en pega, por ejemplo. Entonces él me dice, no, yo conozco materiales muy buenos y toda la cosa, y entonces me va a traer un material que marca posiblemente no conozca, pero que sea muy bueno, ¿sí? Que es muy bueno, pero lo desconozco, como ocurre en ciertos productos que uno compra. Las calidades cambian, pero pues a veces no necesariamente la marca es la que me dice a mí la calidad del producto. A veces las marcas son posicionadas en el mercado y ya. Pero en este caso de la construcción, los materiales sí deben tener unas especificaciones muy consolidadas y sobre eso ya se han hecho estudios con respecto a la especificación técnica del material. Entonces, eh, yo puedo cotizar un presupuesto, un material de pega de una calidad, pero yo no necesariamente hacerlo con ese material. Puede pasar, que muchas veces sucede así. Entonces, lo ideal es que siempre que se identifique el material, colocar, por lo menos en este toma de medición no, pero cuando estemos en el presupuesto como tal, sí definir claramente qué tipo, por ejemplo, de cerámica estoy utilizando, o la referencia, y qué tipo de pegante estoy utilizando. Aquí no voy a colocar marcas, aquí lo que voy a colocar son especificaciones técnicas de ese material. Les quiero que quede claro esa parte de los materiales que yo vaya a utilizar ¿qué? En el formato. Sí, si, si el yo hablo del 50-50 en el caso del total del presupuesto.
más o menos 100 millones. Sí, claro. Ah, ya, del 100 millones del presupuesto. A ver, le entendí mal. Le entendí mal. Su presupuesto costó 100 millones. ¿Sí? Ah, de materiales no. No, no. No, yo digo es lo siguiente. Usted hizo un presupuesto. O sea, valió 100 millones. Más o menos. De esos 100 millones, el 50% es la mano de obra. Más o menos. Pero es el total, es el total. Es el total, es el total. Pero si usted hizo un presupuesto de materiales, si les costó 100 millones, la mano de obra cuesta 100 millones, más o menos. Sí, sí, me hice entender. Porque estamos hablando de materiales solamente. Sí, es, sí, porque el total del presupuesto vale 200 mil pesos. ¿Sí? Pero ojo, ojo, ojo. No es camisa de fuerza, o sea, lo que estoy diciendo no es que sea totalmente... Yo puedo, o sea, ¿a qué quiero llegar? Cuando uno ya tiene la experiencia del manejo del proceso, de esto, uno le dice, bueno, es que necesitamos construir tal cosa, entonces uno va, mira el área, hace la conclusión en área, y ahora miramos otra cosa que tienen, por ejemplo, los índices de construcción en Colombia, por ejemplo. Ahora miramos eso. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, yo sé que esa obra, haciendo cálculo por metro cuadrado, me cuesta tanto. Entonces yo a ojo de buen cubero, como se dice en el árbol popular, puedo decir, ah, listo, esa obra cuesta tanto, entonces la mitad de lo que me vale, sí, va a ser mano de obra, eso es lo que voy a pagar en mano de obra. Pero ya cuando presupuesto, cuando hago el análisis de todo, ese valor de mano de obra y materiales me va a variar. No, no es mucho, pero sí me va a variar. Y también va a tender a variar según el tipo de material que yo vaya a usar. Y de pronto también el sitio donde yo coloque la obra. Porque si el sitio es muy alejado o tiene problemas por ejemplo, de accesos, cosas por el estilo, que es difícil el acceso, pues el valor de mano de obra ahí se va a incrementar y el valor de transporte va a incrementar muchísimo el proceso de construcción. Entonces ya hay que manejar otras instancias, ¿sí? Otros procesos que conllevan el ejecutar la obra en esos sitios. ¿Sí? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. De pronto, no lo tomemos tan a priori, ¿sí? Porque puede de pronto conllevar a que no nos dé realmente lo que nosotros queremos. Pero, en cierta manera uno podría decir que sí, una obra pequeña, algo de la mitad de ese total que cuesta la obra, la mitad, eso es el 50%, eh, sería mano de obra y la otra mitad sería en material. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, mirando un poquito la parte de especificaciones técnicas, entonces, sí, tener muy en cuenta la especificación técnica del material. ¿Qué elemento vamos a colocar aquí? Piso, ¿sí? Ese es el elemento. La imagen o bosquejo, bueno, entonces vamos a tomarle aquí un pantallacito a esto. Esto es, ¿dónde es que está? Aquí está. Vamos a tomar este pantallazo, listo.
Yo simplemente lo abro un PowerPoint. Yo trabajo mucho en PowerPoint porque PowerPoint es muy bueno para manejar imágenes. Entonces, la parte de imágenes de PowerPoint es excelente. Aquí simplemente borro esto y pego la imagen. Aquí le doy formato y la recorto, le quito todo lo que no. Aquí no necesito esto, no necesito esto, no necesito esto de acá abajo, que se vea la cota y hasta acá porque es la cocina, ¿sí? Solamente cocina, entonces aquí también me puedo venir hasta acá para tener todo en listo, ya me quedó, la puedo reducir un poco, ¿sí? Control X o control C, control C, y me la pongo. ¿Y dónde la voy a colocar? La voy a colocar aquí. Entonces le doy control V, eso va a ser así, entonces simplemente la reduzco y coloco la imagen acá. Listo, ya me quedó la imagen o bosquejo de lo que yo necesito. Listo. Entonces la descripción sería, ¿qué sería? Construcción de piso terminado de cocina y patio de ropas, primer piso, vivienda. Listo, démosle aquí que esto sea una sola, combinar celdas y ajustar texto. Excelente. ¿Qué longitud tiene? Si queremos, podemos simplemente combinar acá y decirle, perdón, creo que me fui hasta donde no era. Y aquí le coloco lo que acabé de hacer, que fue en la hoja 2, me dice que es 421 de longitud, aquí sería 4.21. La otra sería ¿dónde estamos? Acá 205, 2.05. Y esto en metros cuadrados, ¿cuánto me da? ¿Quién hace el cálculo, por favor? ¿Alguien hizo el cálculo? Confío en ti. Entonces, el total aquí es 8.63 porque no estamos midiendo otra cosa. ¿Sí? Eh, ¿Qué? Esto es centrado. Observaciones, no, no tenemos aquí. Y aquí colocamos el dato mío. Listo. Ya quedó mi primera medición. ¿Listo? Entonces ya tengo esto. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, saber exactamente
¿cuánto me vale esto? Entonces ya tendría yo que hacer todo el procedimiento de esta actividad como tal. ¿Sí? Ahí tocaría hacer el proceso de la actividad, ¿sí? Para ya saber cuánto realmente me cuesta, que es lo que vamos a hacer luego, ¿sí? Ya empezamos a mirar, con esta actividad podemos saber exactamente cuánto me va a costar ese piso, en ese caso. Pero también hay que tener en cuenta algo, que por ejemplo, yo no voy a construir solamente el piso de la cocina. Si yo voy a hacer un sobrepiso, y posiblemente esta sea mi plano, el sobrepiso va a ser de toda la vivienda, ¿sí? Entonces hago todo el sobrepiso de la vivienda y luego hago solamente el enchape de la cocina. Eso también podría ser de esa manera. Entonces, eh, son situaciones que pueden pasar. Otra actividad puede ser, por ejemplo, la construcción del muro, ¿sí? Entonces, la construcción del muro, de las paredes. Entonces, ¿qué me tocaría a mí hacer? Coger cada longitud, cada longitud, cada longitud, cada longitud y sumarlas. Sumar todas las longitudes, ¿sí? Y a partir de cada longitud, entonces decir la altura y consignar los metros cuadrados del muro que yo vaya a utilizar. Entonces, ¿dónde encuentro la altura? Pues por supuesto en el corte. Entonces miremos la altura del muro. Entonces, si estamos hablando del primer piso, tenemos una altura de 2,60. ¿Sí? Aquí tenemos una altura de 2,60. Entonces tenemos la altura de los muros. Pero en las ventanas, ¿cómo haría con el muro? En el caso del muro, yo lo que voy a hacer es tomar todas las longitudes, entonces voy a tomar todo el perímetro, sí, el rectángulo total, que es el muro exterior, y luego empiezo a tomar las mediciones de cada uno de estos muros, o sea, puedo tomar este muro hasta acá, este muro hasta acá, en el eje, por ejemplo, en el eje 4, ¿sí? ¿Sí? Tomo este muro y así sucesivamente. Cojo primero los verticales y los sumo. Luego cojo los horizontales y los sumo. Y luego quito los vanos. Empiezo a quitar los vanos. Empiezo a quitar el área de vanos, el área de puerta acá, todos los vanos. Entonces la puerta, por ejemplo, las ventanas, quito el vano de ventana, ¿sí? El vano de ventana. Voy quitando esos vanos, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el baño, entonces tengo el vano de la puerta, este vano de la puerta, y lo elimino del área de todos los muros. ¿Por qué saqué el área? Porque es que los muros se toman en metros cuadrados, metro cuadrado de muro. Entonces, yo subo todas estas longitudes primero, luego le resto los vanos, o lo hago diferente. Sumo todas estas longitudes, lo multiplico por la altura, ahí me da el área de muros, y ahora saco los vanos en metros cuadrados, quito los vanos en metros cuadrados, por ejemplo esta puerta. ¿Cuánto mide esta puerta? Entonces miremos la P3, vamos a mirar la P3. La P3, aquí tenemos la longitud de ancho, .75. La altura, posiblemente en el corte no está la altura. Entonces vamos aquí al cuadro de puertas y ventanas. Cuadro de puertas y ventanas y me dice que la P3 tiene 2 metros de altura. ¿Sí? Tiene 2 metros de altura. Entonces, esa P3 que aparece acá, ¿sí? Que aparece aquí, que es de .75, por 2, entonces multiplico .75 por 2, eso me da unos 50 metros cuadrados, 1.5 metros cuadrados. Entonces ya tengo esos metros cuadrados. Y así sucesivamente voy sumando todos los metros cuadrados de vanos que yo tengo. Por ejemplo, miremos esta ventana. Esta ventana tiene 60. Dice que es la B4. Entonces miremos la B4.
La B4 está aquí en el cuadro de puertas y ventanas, entonces busquemos la B4 y me dice que tiene 1,80 de altura por 60 centímetros. Entonces 1,8 por punto 6, ¿cuánto me da? Por punto 5 me da, por punto 5 me dan punto, me da punto 90, por punto 6 me da como 1 algo. 1,8 por punto 6. 1,1, sí, da 1,1. Entonces ese sería el área de esa, el vano, ojo, el vano es el hueco, el vano de esa ventana. Entonces ahí sumo esos dos, ahí voy sumando y voy teniendo la cantidad de valores del vano, de los vanos. Entonces tendría que sacar el vano de esta eh, ventana, el vano de esta ventana, el vano de la puerta, igualmente acá. Listo. Ya teniendo todos esos, ya puedo decir, restale a la cantidad de muros, restale todos esos vanos. Entonces, si ya tengo el área de los muros, le resto el de los vanos y ya me da la totalidad de metros cuadrados. Pero ¿dónde voy consignando eso? Primero hago muros, luego hago vanos y luego ya cuando haga el cálculo general tomo los datos de estos formatos. ¿Estamos claros? ¿Mm? Aquí dice el plano 11. El plano me dice que no, porque el muro lo tengo, no. En el caso de los muros no se toma en cuenta el ancho, porque lo que estoy sacando son metros cuadrados. Estoy sacando área de muro. ¿Por qué? Porque el ancho siempre es igual. Entonces, ¿por qué el ancho es igual? Porque el material que voy a usar tiene que tener 11 centímetros de ancho. O sea, el ladrillo o el elemento estructural. En este caso, esta construcción es de mampostería estructural. Entonces, el, el, de mampostería estructural, miremos acá, ladrillo de mampostería, mampostería estructural, ladrillo de mampostería estructural. Entonces, aquí hay unas imágenes, miremos esas imágenes. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen las diferentes, ¿sí?, dimensiones. Ahí están las dimensiones del ladrillo. Por ejemplo, este es de 12. Hay unos que son de 11. ¿Sí? Y es según el fabricante. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ladrillo estructural. Normalmente se usa este o este grande, este que está acá. Porque este son menos piezas, por metro cuadrado. ¿Sí? Mientras que este son más piezas por metro cuadrado, porque el área que tiene aquí en esta parte es menor. Entonces hay que colocar más piezas. En cambio, en un metro cuadrado se llevan más piezas este que este. Estamos hablando de mampostería estructural. Entonces, al hablar de mampostería estructural, estamos hablando que lleva un refuerzo de acero, pero en el muro, no en el ladrillo. El ladrillo puede ser en este hueco, pero en el próximo no. O sea, es indiferente. O sea, el sistema constructivo de mampostería estructural, miremoslo acá. eh, bueno, otra vez, mampostería estructural. Entonces, eh, vamos a ver aquí imágenes, pero ya no del ladrillo como tal. Mírenla acá.
Pero mira que en una parte se coloca y en otra parte no. Entonces normalmente son 60 centímetros. Hay veces se hacen a unos 50 según el diseño estructural. Y en las esquinas se hace este refuerzo. ¿Sí? Y se le colocan unos anillos. Se llama escalerilla. A veces se le coloca como escalerilla. Bueno, es indiferente el tipo de el constructor pues que esté utilizando la mampostería. Pero tiene una normatividad que se puede mirar en la NSR 10. Este es el que yo le digo. Esto es mampostería estructural. Eh, bueno, no, esta no es mampostería estructural, porque si fuera mampostería, si fuera perdón, permítame, yo termino. Esto no es mampostería estructural. Si fuera mampostería estructural no llevaría columna, no llevaría este elemento acá. Sí, la pregunta, cuénteme. Bloque Sambo, no conocía esa palabra. Cuéntame qué es el bloque Sambo. ¿Ah? ¿Bloque qué? Sambo, ¿qué es? No entiendo ese concepto. Pero, ¿ese bloque es de ladrillo o es de cemento? Ah, ya. No, a ver, cuando hablo de mampostería estructural es un ladrillo especial para ese tipo de forma estructural, cuando hablo de mampostería estructural. Ojo, la mampostería estructural es un sistema constructivo. No es, o sea, el hecho de que yo no use mampostería estructural no indica que yo no vaya a tener una estructura bien lograda, no. Puede ser mampostería confinada, por ejemplo, que es el ladrillo embebido en toda la parte columnas y vigas. Ese es mampostería confinada y no tiene que ser estructural. Entonces, independiente del ladrillo que usted esté utilizando, los ladrillos son hechos para ciertas actividades de obra. En este caso, el ladrillo estructural, el, 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 el bloque estructural o ladrillo estructural está hecho para hacerse de esta manera, ¿sí? Para esto. Mientras que posiblemente yo no conozco mucho el bloque que usted me acaba de decir, pero normalmente si ese bloque que se hace, que tú dices, puede ser, o sea, no estoy seguro, puede ser para, digamos, cerramientos, o sea, para hacer paredes de una habitación y todo eso. Entonces, ese ladrillo puede que no cumpla con las condiciones estructurales necesarias. Entonces hay que mirar la especificación técnica del ladrillo. Entonces, cuando tú vayas a comprar o cuando vayas a mirar ese bloque, el que dices bloque SAMO, verifica qué tipo de material, o sea, qué especificación técnica tiene el material. Entonces, eh, las especificaciones técnicas vienen en manuales, ¿sí? Entonces aquí sería ladrillo estructural. Miremos a ver ladrillo. ¿Qué? Eh, no, señor, no se usa columnas en la mampostería estructural. El sistema es hecho para proceder sin una estructura. Todo el sistema funciona como una sola estructura. Pero yo no necesito hacer. Puedo construir, puedo construir hasta 5 pisos.
Sí, normalmente. Lo que pasa es que la mampostería estructural normalmente va es en el diseño. O sea, el diseñador de mampostería estructural debe tener en cuenta ciertas características de la construcción para que funcione adecuadamente. Yo vivo en una unidad residencial donde está hecha en mampostería estructural todos los edificios. Y los edificios tienen 5 pisos. Y toda la estructura del edificio es eso. Y ningún apartamento, ninguna eh, parte de esta construcción tiene columnas. No, no. No, el sistema constructivo no, es por un proceso que se hace de adherencia a una losa. Normalmente se hace una sola losa en el primer piso y de ahí en adelante empiezan a embeberse las varillas. Pero las varillas son cortas, no son, ellas se van solapando una con otra a medida que va subiendo la construcción. Pues según el cálculo estructural, ¿sí? No, porque es que de sistemas constructivos de cimentación hay muchos, no necesariamente una zapata. Nosotros estamos acostumbrados a abrir zapatas, pero yo puedo hacer una losa flotante perfectamente. O sea, yo puedo hacer una losa flotante ya. Y normalmente las losas flotantes son muy buenas cuando el terreno es muy malo, por ejemplo. Entonces se hace una sola losa y a partir de esa losa se construye la edificación. Entonces la edificación lo que va a hacer es flotar en ese medio pues, terreno que no es muy bueno para construir. Entonces ella flota ahí, es como un barco, algo así. Entonces, sistemas constructivos hay todos los que quieran. O sea, yo puedo construir de una manera totalmente diferente, pero estamos acostumbrados a que abrimos un hueco en la tierra, le hacemos una zapata y le ponemos una columna. Ese es el medio más tradicional. Pero realmente sistemas constructivos, muchos de los que usted quiera. Entonces, por ejemplo, este sistema a mí me parece muy bueno porque es un sistema muy económico y rápido. De hecho, las constructoras es el que utilizan para vender sus casas de interés social, porque es que es mucho más barato construir así que colocarse a hacer una cantidad de columnas, luego hacer cerramientos. Sí, aló. ¿Cómo? No, no te entendí, no, no te oí nada porque hay un ruido de fondo que no me dejó escuchar. Cuéntame de nuevo. No te estoy entendiendo nada, qué pena contigo. Algo sucede. ¿Estás como muy cerca al micrófono o algo? Aló, ya pudiste cuadrar un poco la cosa. Es que no te escucho bien. Me dice que en la construcción, te termino de oír en la construcción. ¿Me la puedes escribir? Jason Raúl Sánchez me escribe, me dice, las losas del sistema están diseñadas para soportar cargas. Claro, cuando una losa se hace flotante, toda la losa está soportando la carga de la edificación. Jason me dice que por qué la losa ancla el muro. Claro, porque es que va a funcionar todo como un elemento único. Es que en la mampostería estructural los muros son la estructura del sistema. Y Joana me dice que si de igual todo eso tiene en cuenta para el tipo de construcción que se necesita.
Mira, uno normalmente cuando va a hacer un diseño de una construcción, uno primero revisa lo que es los estudios previos, o sea, revisa que el terreno sea ideal para lo que uno quiere hacer. Dos, que las dimensiones óptimas, o sea, las dimensiones del terreno me dan la capacidad para manejar el tipo de construcción. Eso conlleva a que yo tenga que hacer un estudio de suelos o una topografía o algo especializado pues en el proceso antes de hacer los diseños. Ya cuando se tenga esa información, entonces yo ya defino, ya el constructor o el diseñador define qué tipo de construcción se puede hacer allí. Entonces, si estamos hablando de un terreno urbano, por ejemplo, que normalmente son terrenos construibles muy fácil porque pues ya la ciudad se ha desarrollado en esa parte, entonces tenemos un lote en terreno urbano, entonces simplemente dice uno, entonces bueno, listo, hay estos sistemas constructivos. Entonces yo puedo construir en metal, yo puedo construir en concreto o puedo construir en ladrillo. Entonces, ¿cuál de los tres? Ah, no, pues que el metal es muy bueno porque de estas características, pero el costo es este. Que el concreto también es muy bueno, pero pues las demoras y los tiempos y todo eso, pues también conlleva ciertas cosas y vale tanto. Y que el sistema, por ejemplo, de muros en mampostería estructural es muy económico, tal cosa, y lleva menos tiempo y tiene estas características. Todos esos sistemas constructivos tienen sus pros y sus contras. Por ejemplo, el sistema estructural de mampostería estructural es un sistema que se construye y no se puede modificar. Es inmodificable, o sea, yo no puedo ir tumbando paredes que porque no me gustó después esto, que tal cosa, porque afecto la estructura de la construcción, porque es que la mampostería estructural es la estructura de la construcción. Mientras que si construyo con columnas en concreto, yo puedo tumbar los muros que quiera y hacer otros espacios distintos. O puedo hacer simplemente drywall, por ejemplo. Entonces, son diferencias. O en la estructura metálica, por ejemplo, la estructura metálica, muy buena, excelente, se mueve mucho. Esos son deficiencias del... O sea, no son deficiencias, son, digamos, los contras que tienen cada una de los tipos constructivos que uno puede hacer. Entonces uno lo que uno puede hacer es eh, llegar y decir, bueno, listo, voy a escoger este por economía, me adecuo a las circunstancias de lo que me puede ofrecer el material. No, según la construcción que vayas a hacer. Ahí hay que determinar es primero qué es lo que van a hacer, ¿sí? Para recomendar, porque uno no puede, pues yo, o sea, yo voy a construir una vivienda y pues yo combinaría materiales, yo diría, haría ciertas cosas en mampostería estructural, haría otras cosas en madera, bueno, cosas. Yo soy a mí me encanta mucho combinar materiales, pero también me encanta mucho la mampostería estructural. Yo soy una persona que me gusta, por ejemplo, la mampostería, es una forma muy fácil de construir. Como te digo, también tiene sus contras, ¿sí? Eh, hay cosas que son muy tajantes dentro de la mampostería estructural que deben conservarse porque así funciona ese sistema. Entonces la NSR10, que es la norma sismo resistente en Colombia, me dice las pautas exactas para yo poder trabajar con mampostería estructural. Sí, claro. De hecho, yo también he planteado como la forma de que entendamos un poquito la construcción como tal, o sea, no tanto en este sistema, porque es que, o sea, cuando hablamos de presupuestos, se supone que la persona o las personas que tienen
van a aprender de este proceso. Entienden procesos de construcción, se entiende el proceso constructivo. ¿Por qué? No, sí, claro, yo sé. Entonces uno muchas veces sí, cuando habla de presupuestos, pues se está refiriendo mucho a los sistemas de construcción, o sea, uno tiene, pues de pronto yo en mi clase doy un poquito más sobre eso, pero pues realmente la clase no tiene nada que ver con el sistema constructivo, o sea, yo simplemente hago lo que tengo que medir y lo que tengo que calcular y listo, eso es más que todo el presupuesto, pero, pero cuando uno presupuesta, sí debe entender qué es el tipo de construcción que debe estar realizando. Es fundamental. Ah, sí, en la parte de índices. Aquí hay una parte que me gustaría que de pronto consultaran. Se llama el sistema de bibliotecas del SENA. Esto lo puede utilizar solamente los matriculados. Ya los no matriculados, pues pueden solicitarle a un compañero o algo que les dé, el acceso. Es como entran acá. Eh, Simplemente en Google buscan sistemas de bibliotecas del SENA, acá, sistema de bibliotecas del SENA, llegan a sistema de bibliotecas del SENA y aquí vamos a buscar en consulta bibliográfica, consultamos bases de datos. Entonces en bases de datos vamos a llegar a una parte que se llama Construdata. Construdata simplemente ustedes colocan su usuario. La contraseña es el mismo número de cédula. O sea, el usuario y la contraseña son los mismos, número de cédula. ¿Listo? Entonces entran acá y nosotros estamos vinculados a lo que se llama Construdata. Construdata es una parte del X donde esto es pago. O sea, para poder tener la Construdata yo debo comprar la revista. Esta revista vale alrededor de 100.000 pesos, creo, trimestralmente. ¿Vale? Eso es el valor de esa revista. Entonces ahí trae toda la información necesaria. Pero aquí como el SENA está vinculado a esto, entonces nosotros lo único que hacemos es eh, revisar acá abajo y aquí aparece costos y aparece presupuestar. Entonces por ejemplo en costos, vamos a ver si me llega la página, ahora estaba más bien índice de costos. Entonces, por ejemplo, los índices de costos de Bogotá maneja cuatro ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Pero con eso ya me puedo dar una idea de más o menos la sectorización de mi trabajo que se vaya a realizar. Entonces, normalmente sale cada 3 meses. Este es, aquí dice que marzo a abril del 2000. Bueno, yo no sé aquí por qué no está actualizado, pero debiera estar actualizado. Debiera estar en... Yo creo que es por lo de la pandemia, ¿sí? Sí. Pero esto lo actualizan exactamente cada 3 meses. Yo creo que es por el proceso que ha habido con la pandemia que los índices de construcción han cambiado o como hemos tenido una deflación, no inflación sino deflación, en cierta manera, eh, la productividad del país no ha sido la adecuada, entonces está por debajo. eh, Posiblemente estos precios no los hayan variado por esa razón. Entonces más o menos, entonces dice, miremos acá, dice por ejemplo unifamiliar VIP, eh, el costo directo, luego vemos que son los costos directos, entonces por ejemplo una unifamiliar VIP, el costo directo sería 961.299 pesos por metro cuadrado.
Entonces, si nosotros vamos a adquirir una vivienda, vamos a darnos cuenta que el valor por metro cuadrado va a ser ese. Y así sucesivamente. En total sería 1.105.494 metros cuadrados. Entonces uno simplemente lo que hace es coger el área de la construcción, por ejemplo esa vivienda, cuánto tiene de área y lo multiplica por este valor y ese es el valor de la vivienda. Entonces así es más o menos el proceso. Entonces eso es como para los constructores, para darse cuenta de cómo está el mercado a nivel colombiano. ¿Sí? Aquí dice pues todos los elementos que se manejan a partir de eh, pues, diferentes tipos de construcción. Entonces, también está en Cali, está en Medellín y está en Barranquilla. ¿Y cómo ha sido la evolución de costos? Por ejemplo, en Cali, entonces vamos a Cali, dice índices de costos de Cali. Entonces, vivienda unifamiliar VIP, 1.053.283, el costo directo, y con el AIU tendríamos uno, bueno, el AIU después lo vemos, eso ya es casi finalizando el curso, sería 1.211.276. Y así sucesivamente, unifamiliar bis, multifamiliar bis. Cuando hablamos de multifamiliares son edificios, ¿sí? Apartamentos. Unifamiliar es vivienda independiente. ¿Aló? ¿Aló? Ah, posiblemente, sí, podría ser. Sí, hay que mirar en la parte de índice. Eh, sí podría ser de pronto, pero pues viene a ser casi lo mismo. O sea, el sistema, ¿sí? Para que lo tenga. Entonces, estructura en concreto, mampostería estructural. Mire aquí la diferencia, ¿sí? Estructura en concreto es solo estructura en concreto. Mientras que mampostería estructural ya me deja los espacios listos. Aquí aparece un poco más costoso, pero ¿qué estoy haciendo? Me está dejando todo listo, o sea, ya aquí no, aquí tengo que hacer espacios en esta parte, porque es solo la estructura. ¿Cuánto me vale una bodega? ¿Cuánto me vale una bodega? Dice bodegas de 100 metros cuadrados, bodegas de 1000 metros cuadrados. Entonces, aquí podemos encontrar algunas precios que me pueden facilitar. El otro sistema que podemos utilizar es el famoso www Colombia generador de precios. El generador de precios también me da mis datos sobre la construcción en Colombia, ¿sí? Aquí se los dejo para que lo revisen. Entonces está el generador de precios, ¿sí? Generador de precios Colombia y la biblioteca del SENA para que ustedes la puedan usar.